M'ha impresionado y no pensaba encontrarme algo tan bien concebido y con tanto futuro, ¿no? Porque se aúna lo que es un marco incomparable, con mucha historia, exuberante en todas sus zonas, con lo que es el futuro, ¿no? En cuanto a concepto de formación, de desarrollo, de profesionalidad, de cómo construir riqueza, de cómo profesionalizar a la gente, etcétera. Todo esto que en tan pocos años se haya conseguido tanto y se haya corrido tan deprisa, pues nos aventuran que vamos a tener un futuro absolutamente brillante. Y espero, nunca se sabe porque la vida es muy dura, que surjan nuevas generaciones de cocineros que den luz y esplendor a esta revolución que hemos vivido en España en los últimos años, y eso se logra a través de la profesionalidad, de hacer que la gente tenga disciplina, de que la gente ame su profesión, de que quiera transmitir felicidad, y todo esto está en esta empresa, ¿no? Es una empresa que va a haber que seguir de cerca y nos vamos a ver en el tiempo que esos retos están por conseguir. Traer muchísima más gente aquí. Hace 40 años las escuelas de cocina prácticamente no existían en España, estamos hablando de escuelas, no de facultades con otra estructura, otro montaje, etcétera, y hemos llegado a donde hemos llegado. Si ahora partimos de un nivel superior, es lógico pensar que podemos conseguir, evidentemente, por supuesto, con una restauración mejor en general y probablemente nuevos talentos, porque de estos sitios lo que se va a favorecer es que salgan estrellas. Cuanto más sólida sea la base, más grande podrá ser también el pequeño espacio del vértice de la pirámide, ¿no? En cualquier caso, lo que vamos a crear es un nivel superior en la sociedad. Si somos capaces de generar generaciones que mantengan lo que son los siglos de oro, esto ya no es tan fácil, nadie lo puede predecir. Ahora voy a hacer una reflexión crítica al respecto. Desde luego, por poner un ejemplo, la pintura en Italia o la escultura habrá mejorado respecto de hace 3 siglos, pero no han surgido ni Leonardos, ni Rafaeles, ni Miguel Ángel, nadie sabe qué sucederá. La cocina francesa, hasta bien recientemente, hasta el año 2000, tenía los mejores cocineros del mundo. Ahí estaban en los 80, 90, estaba Robuchon, estaba Pierre Gagnaire, estaba Alain Passard, estaba Margueritte, estaba Michel Bras, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, no se sabe por qué, yo sí puedo saber por qué, porque yo soy un crítico y entonces cuestiono las cosas, evidentemente se difumina todo eso. ¿Por qué puede ser eso? Hay cosas que en la vida nunca sabemos qué puede parecer. Uno es que la gente se vanaglorie, que se convierta en muy narcisista, en que se encierre en sí misma, en que trate de sacar rentabilidad a todo el esfuerzo de muchos años. Es justo, yo lo he hecho, no siempre me he comportado exactamente con el ideal que debiera, o durante 25 años he mantenido un ideal muy fijo y al final me he comercializado. Esto puede haber pasado a la cocina francesa, que solo piensa en los negocios. Robuchon tiene 30 restaurantes, en tu casa asesoran 90. En España empiezan a pasar estas cosas, Cuidado, no nos vaya a pasar lo que les pasaron a los franceses. Nos pasa que nos lo estamos creyendo como se lo creyeron los franceses, nos pasa que nos estamos diversificando en el negocio más que estar pensando en la obra, etcétera. Y pueden influir factores extraños. Yo siempre digo algo que es determinante. Los condicionantes económicos, sociales y políticos influyen sobre la cocina y los cocineros muchísimo más que lo que los cocineros desearían. Imagínese usted, por mucho que nosotros nos hagamos, esto es un ámbito de reflexión solo, que mañana el gobierno decide implantar la última polémica que ha habido en España relacionada a la restauración y que se aplica en Francia. Si decide que aquí no puede haber estaller en los restaurantes como sucede en Francia, muy regulados y demás, la alta cocina española desaparece en 5 años.
puede suceder esto así de claro es la situación, ¿no? Entonces vamos a trabajar sabiendo que hay que construir el futuro, que hay que ganárselo, pero vamos a estar atentos a todas las situaciones, que no hay que ser taralagüeyes, siempre hay que ser optimistas, pero siempre hay que poner sobre la mesa la reflexión para no cometer errores. Algunos de los mejores cocineros de Francia han tenido que cerrar sus restaurantes. Barbeyrat los ha tenido que cerrar porque no eran rentables. Pierre Gagnaire se arruinó cuando hizo un restaurante palaciego cuando estaba en Saint-Étienne, y luego se tuvo que ir a trabajar por cuenta ajena con todo embargado a París. Es fundamental, lógicamente, que el cocinero tenga una formación a todos los niveles, que hable idiomas, que sepa de marketing. Estamos en una sociedad de comunicación, ha cambiado el mundo, no puede estar encerrado en sí mismo, tiene que saber organizar equipos, tiene que saber proyectar una empresa, tiene que sacarle, vamos a decir, el jugo a todas las circunstancias para poder rentabilizar el restaurante, porque aquí también hay una asignatura pendiente, y esto sí que es complicado. La alta cocina en sí misma no sé si es rentable. Puedo hacer la pregunta impertinente de que me digan cuántos restaurantes de alta cocina son rentables en este momento en España, porque la mayoría viven de proyectos alternativos. Lógicamente hay que hacer rentable la alta cocina por una sencilla razón, porque si el restaurante es rentable, tú tendrás la mente mucho más puesta en el restaurante que en los negocios paralelos que tú puedas tener, que seguro te van a derivar. No sé en qué medida, son reflexiones, eso se puede conjugar, o estamos abocados a que los restaurantes sean simplemente las enseñas de las marcas y que luego haya que ganar con los productos que vendemos en el hipermercado, ¿no? Es decir, dimos un impulso juvenil, vamos a decir, y más revolucionario aquello, y se cuestionó todo más. Era una de las cosas muy importantes que antes decía, éramos humildes, entonces pasábamos hambre, era una metáfora. Veníamos de un país sin cultura, un país que había tenido una guerra, un país que había tenido carencias, la cultura del país era limitada, nuestra gastronomía. Entonces, yo vas a ver las fotos de los platos que hacía Arzat y Subijana, no en el 86, las que hacían en el 76, daría vergüenza ajena. Esto era verlo ahora, mañana lo va a enseñar, es decir, esto es increíble, ¿no? Y el país cambió porque quería ser, es decir, sabíamos que no teníamos ni puta idea. Yo traía aquí a los cocineros franceses, a los mejores que hemos hablado, a los que se va a hablar mañana, hacían las comidas, se montaban unas discusiones enormes, nosotros no entendíamos nada, tú no sabes lo que era aquello, el nivel de nuestros restauradores era el que, por eso es muy importante que haya centros como este, ¿no? Y con un espíritu de superación, cuestionándolos todo, queriendo llegar a ser los mejores del mundo, queriendo hacer una gastronomía absolutamente revolucionaria, queriendo promover a nuevas generaciones, que entonces no había nada más que 2 cocineros, el resto de los restaurantes del país estaba en manos de hosteleros que no eran cocineros. De los 15 mejores restaurantes de aquella época, había 5 de cocineros y me parece que 15 que no lo eran, una cosa así, ¿no? Cambiamos la situación, ¿no? Y entonces la ganas, por eso siempre hay que apostar por la juventud, que es la que tiene que ganarse el futuro, de cambiar aquello. Se lo cuestionó todo y promovió que surgiesen nuevos cocineros, nuevas ideas, y que revolucionase. Y los que venían entonces a enseñarnos, que eran los franceses y aquellos, hoy saben menos que nosotros. Fue una actitud de vida realmente importante. Eso es lo que propició la Revolución Española, con Martín Berasategui, fundamentalmente con Adrià, con Los Roca, con Carmen Ruscalleda, con Santi Santamaría. Luego surgirían en el tiempo otros nuevos jóvenes que promovimos desde entonces. Yo recuerdo que, por ejemplo, Andoni Luis Aduriz o Joan Roca se presentaban a los concursos de jóvenes cocineros que yo hacía en aquel entonces, y los ganaron los 2. Estoy citando 2 que me vienen a la memoria, entre otros muchos, ¿no? Y surgieron los Quique da Costa,
surgieron todos estos cocineros maravillosos que tenemos ahora. Y después conseguimos también, que hay que reconocerle su mérito, que Arzaz y Subijana, que tampoco fueron los impulsores de aquella revolución, pero sí fueron la gente que, viniendo de la revolución anterior, que fue la Nouvelle Cuisine, se adaptasen y se sumasen a la misma. Cuando vieron que si no la revolución les podía pasar por encima, ellos mismos se sumaron a esa revolución y han aguantado haciéndose personajes absolutamente históricos, ¿no? Pues cambió todo el panorama y hoy tenemos 30 cocineros o 40 que tienen un nivelazo enorme frente a los 2 que teníamos hace 35 años, o los 6 o 7 que teníamos hace 20 años. Esto es lo que ha cambiado. ¿Cuánto va a durar? Bueno, vamos a santiguarnos, aunque yo soy un poco ateo. La gastronomía será mucho más culta, mucho más, cuanto más plural sea, cuanto más diversa. No existe una verdad. Adrià, siendo el mejor cocinero de la historia, representa el desnaturalismo. Bras, siendo otro cocinero que ha hecho historia, representaba la naturaleza. La cocina de Víctor Arguinzoniz es llevar el asador vasco a una universalización del criterio. La cocina que hace José Analija en el Guggenheim es el naturalismo puro. Hay cocinas muchísimo más alquimistas, como la de Iquique, mucho más arquitectónicas, y cuanto más diverso sea, esto es lo que tenemos que propiciar, que cada uno sea feliz lanzando el mensaje que le venga en gana. Este es otro de los factores que nos pueden llevar a que la época de oro de la cocina española se pueda acabar. Si no hay crítica, si no hay reflexión, si no hay controversia, si aquí el cocinero lo único que espera es que se alabe, si todo es bueno, si todo está justificado, si todo vale en función del éxito o cómo lo vendamos, etcétera, etcétera, esto yo tengo muchas dudas de que si no hay cultura y reflexión en la sociedad, evidentemente vayamos por buen término. Esto la historia dirá. En Francia ya sabemos lo que ha pasado. Aquí, sin crítica, si no nos planteamos cuestionarlo todo y dar argumentos en un sentido u en otro, evidentemente el futuro va a ser complicado, porque lo que está sucediendo en la historia es que la historia la están escribiendo los cocineros. Los cocineros son parte importante de la historia, cada uno la escribe como le viene en gana, y si le funciona económicamente, hay cocineros que salen con una cresta, que montan el escándalo, que son unos showman, que corresponden a sus parejas, etcétera, 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 y se ha montado un folclore, pero esto es una revolución, esto es lo que hemos creado, este es el futuro sin criterio. Es decir, esto yo aquí sí que soy pesimista, porque hay algo que es cierto: los cocineros son como los políticos, poco fiables, y siempre han tratado de manipular a la crítica gastronómica y a los rankings y todas estas cosas. Y mi opinión es que los más interesados en que no exista crítica gastronómica hoy en día son los cocineros. Una de las cosas fundamentales que yo he aprendido en mi vida es que el futuro no lo pueden hacer los viejos ya. Los viejos tienen su ciclo histórico, han hecho lo que tenían que hacer en su momento, han creado la historia. Pero los que tienen un sentimiento diferente, los que ven el mundo desde una perspectiva generacional, los que tienen hambre de ganarse el futuro, eso tiene que ser los jóvenes. Y por eso estos centros lo que deben de auspiciar es el esfuerzo, el inconformismo, la formación y sobre todo abrir el debate y dejar que la gente piense. Es decir, estamos en un mundo de mucha mediocridad, aunque parezca al contrario, hay mucha mediocridad. Aquí viene un cocinero, es el dios, establece una línea y todos comen. Eso es lo contrario de lo que nosotros hemos pensado siempre. Hay que desarrollar la personalidad, hay que decirle a cada uno que tiene sus sentimientos, su forma de pensar, que le gustan unas cosas, tiene que proyectar una obra diferente.